Existe una guerra silenciosa que libran únicamente los elegidos de Dios, una batalla que nadie se atreve a mencionar, pero que define el destino espiritual de quienes han sido llamados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas, incluso aquellas más cercanas al Todopoderoso, experimentan luchas internas tan intensas? ¿Por qué motivo quienes poseen una vocación y sienten en lo más profundo de su ser que nacieron para algo más elevado parecen sufrir más en la soledad? La realidad es que existe una batalla que prácticamente nadie reconoce, pero que afecta precisamente a aquellos que Dios ha seleccionado. No resulta sencillo abordar este tema. La mayoría de las personas prefieren ocultarse, permanecer calladas y fingir que todo marcha bien. Sin embargo, detrás de las sonrisas de muchos que sirven al Señor, se libran combates diarios en sus mentes, almas y cuerpos. Lo más extraño es que estas batallas únicamente comienzan después del llamado. Normalmente surgen poco después de darse cuenta de que Dios los ha elegido para algo más grande. Es como si el mundo espiritual despertara súbita y poderosamente. Imaginamos que quienes viven junto a Dios deberían estar siempre en paz, ser más fuertes, más santos y equilibrados. Pero en la práctica, esto no funciona así. Cualquiera que haga una promesa es constantemente atacado, y por un tipo diferente de ataque. No es nada visible, ningún esfuerzo obvio. Es algo más sutil, más profundo. Es esta lucha silenciosa, esta guerra que nadie ve, pero que casi nos destruye desde el interior. Tal vez estés escuchando esto ahora mismo y te preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué me esfuerzo tanto si solo quiero agradar a Dios? Y la respuesta podría ser precisamente porque quieres agradar a Dios, porque has sido elegido. Es porque llevas algo demasiado valioso, algo que te está agobiando. Muchas personas que ministran, que cantan, predican, oran y sirven han pasado por momentos en los que se han dicho a sí mismas, no soy digno, no puedo manejar esto, esta lucha me supera. Pero nadie habla de ello porque resulta embarazoso, porque sientes que eres el único que se siente así. Pero no es cierto. Se está librando una guerra espiritual silenciosa, dirigida precisamente contra aquellos a quienes Dios ha llamado, aquellos que persiguen un propósito superior y que, si persisten, devastarán el reino de las tinieblas. Así que no te equivoques. Si estás luchando con batallas internas que nadie conoce, puede ser porque eres más elegido de lo que te das cuenta. Algunos creen que ser llamado por Dios es como un hermoso regalo envuelto en una cinta dorada, lleno de bendiciones, puertas abiertas y paz eterna. Pero lo que muchos no logran entender es que este llamado también trae guerra. De hecho, el llamado mismo es como una señal que brilla en el mundo espiritual, como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad, revelando a todos, incluso al enemigo, que hay alguien elegido con un propósito serio en mente. Y el infierno reconoce esto antes de que tú siquiera te des cuenta de la magnitud de tu carga. Por eso la batalla a veces comienza incluso antes de la misión. Ni siquiera estás despierto cuando una fuerza ya está tratando de derribarte. Aún no has comenzado a predicar, cantar o lanzar tu ministerio, y ya sientes una presión, una resistencia extraña. Porque el enemigo sabe que te convertirás en una amenaza real a medida que crezcas, madures y obedezcas a Dios, y que busca hacer entonces. Te ataca donde eres más humano, donde enfrentas las mayores dificultades, donde eres más vulnerable. A menudo no son tus finanzas, tu salud o tus relaciones lo que está en juego. El campo de batalla se desata dentro de ti. Los pensamientos, deseos y necesidades emergen de la nada. Batallas internas que te dejan exhausto y paralizado. Luchas en silencio porque no sabes cómo expresar tus sentimientos. ¿Y sabes qué es aún peor? A veces quienes te rodean ni siquiera se dan cuenta. Te admiran, te elogian, te ven como fuerte, como un modelo a seguir. Pero en el fondo, sabes que hay días en los que preferirías huir, desaparecer o rendirte. Pero ese es el secreto. Toda esta lucha, esta presión que sientes, no es porque Dios te ha abandonado. Es porque tu vida tiene un propósito tan grande que el enemigo hará todo lo posible para detenerte antes de que lo cumplas. No lucha con espada. No grita, susurra, siembra dudas. Te acusa de no ser digno. Trata de convencerte de que Dios se arrepiente de haberte elegido. Y poco a poco, trata de paralizarte, pero olvida una cosa. El llamado de Dios no viene del mérito, viene de la gracia, y la gracia es mayor que cualquier guerra. De todas las batallas que debe librar un elegido, esta es quizás la más silenciosa y vergonzosa, la lucha contra la lujuria.
pocos tienen el valor de hablar sobre ella. Muchos se esconden, ignoran y pretenden tenerlo todo bajo control. Pero la verdad es dura. Esta es una de las áreas que más tropiezos ha causado a los llamados por Dios, ya sea que estés predicando, cantando, liderando o apenas comenzando tu caminar con Cristo. La tentación sexual. Los pensamientos impuros y los deseos carnales son armas antiguas, pero aún extremadamente efectivas. ¿Y sabes por qué? Porque esta batalla afecta directamente lo íntimo, lo personal, lo secreto. Allí nadie lo ve. Allí solo Dios lo sabe. Allí solo tú y tu conciencia experimentan esta confrontación diaria. La lujuria no es solo un pecado físico. Nace en la mente, en la mirada, en el pensamiento que nadie escucha. En el clic inocente que se convierte en abismo, en ese pequeño desliz que lentamente carcome el alma. El problema es que esta lucha viene acompañada de un sentimiento de culpa. Y la culpa, si no se aborda, se convierte en vergüenza. Y la vergüenza en silencio, y el silencio en prisión. Comienzas a aislarte Dochi Susiu y Nuchu. Empiezas a creer que ya no tienes autoridad, que Dios ya no te necesita, que has cometido un error. Pero tranquilo, escucha con atención. Esta lucha no te descalifica, muestra tu importancia. La razón por la que la lujuria es tan poderosa al intentar controlarte es porque el enemigo sabe que al vencer esta área, crecerás, madurarás y caminarás con mayor autoridad, claridad y unción. Por eso ataca tan persistentemente, porque ya ha visto esta película antes. Vio caer a David, vio a Sansón destruido, vio a hombres y mujeres increíbles perderse porque no pudieron vencer a este gigante, pero también experimentó el poder de la restauración. Vio a Dios resucitar a personas en las que ya no creía. Vio pecadores convertirse en profetas. Vio esclavos de la carne convertirse en modelos de santidad. La lucha contra la lujuria es real, difícil y inchimau, pero no es imposible de vencer. Y no estás solo al pasar por esto. Si examinas la Biblia más de cerca, descubrirás que incluso los nombres más grandes, los elegidos más respetados, tuvieron que enfrentar la misma lucha, y en muchos casos, perdieron. Comencemos con David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey ungido, el guerrero que venció a Goliat con piedra y honda, el salmista cuyas palabras aún sanan corazones hoy. Pero David cayó, vio a una mujer bañándose, la deseó, la codició, lo hizo posible, durmió con ella. Ella quedó embarazada, y para encubrir su pecado, David mandó matar a su esposo, un hombre fiel. Todo por un momento de debilidad, un paso en falso, una decisión carnal. Y eso cambió su vida. Piensa en Sansón, elegido desde el vientre de su madre y honrado como nazareo, un hombre de fuerza sobrenatural. Derrotó ejércitos enteros con sus propias manos. Sus enemigos le temían, pero él también cayó. Dalila lo sedujo. Se involucró con alguien que solo quería conocer su secreto, y al final, ella lo vendió todo. Y luego Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el rey que construyó el templo, que conoció la paz durante su reinado, que escribió proverbios que aún nos enseñan hoy. Pero Salomón fue impulsado por sus pasiones. Tuvo cientos de esposas. Se casó con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Y finalmente, su corazón se apartó del Señor. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que nadie es inmune, que nuestra vocación no nos protege de la guerra. El hecho de que Dios nos haya elegido no significa que podamos avanzar sin tropezar, pero también muestra algo más. Dios continúa tratando, perdonando y restaurando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los ataques en la esfera sexual son tan feroces? ¿Por qué el enemigo ataca con tanta intensidad en esta área particular? La pregunta es simple pero profunda, porque esta área afecta directamente nuestra identidad, nuestro templo, nuestra comunión con Dios y nuestro destino. La sexualidad fue creada por Dios, es santa, pura y destinada a ser una bendición en el vínculo matrimonial. Pero cuando se distorsiona, se usa mal y se abusa, se convierte en un arma poderosa contra nosotros mismos. El enemigo sabe esto. Sabe que un corazón dividido, una mente corrupta y un cuerpo obsesionado con placeres descontrolados no pueden llevar una vida de plenitud espiritual. Entonces, no tiene que destruir tu fe de una vez. No tiene que convencerte de que dejes la iglesia o niegues a Cristo. Simplemente tiene que encerrarte en un hábito oculto, en un deseo que determina tus decisiones, en un ciclo que se repite sin que te des cuenta, porque cuando pierdes control en esta área, comienzas a sentirte distante de Dios e indigno. Dejas de orar libremente. Comienzas a evitar su presencia,
y esto gradualmente te aleja. Además, cuando te involucras emocional, espiritual y físicamente con personas que no están alineadas con la voluntad de Dios, te atas a ellas. La pureza no es solo una cuestión moral, sino también espiritual. Es una herramienta de guerra. Quien gana en este reino posee una autoridad diferente, una claridad diferente, un poder celestial. Por eso el ataque es constante, sutil y repetido. Es una guerra silenciosa, velada, pero altamente estratégica. Esta lucha que estás atravesando no es una señal de rechazo, es todo lo contrario. Es una afirmación de quién eres. Dios nunca prometió un camino sin esfuerzo. Nunca dijo que los elegidos serían perfectos. Pero siempre fue claro en su fuerza. Se perfecciona en tu debilidad. Sientes tanto porque llevas mucho dentro de ti. Los reveses solo te frustran porque en el fondo sabes que estás llamado a algo más grande. Y eso solo prueba que el Espíritu Santo aún está dentro de ti, te conquista, te cautiva, no te deja solo cuando te alejas. Sabes quién está en peligro, no es quien está luchando, es quien ya se ha rendido, quien ya no siente culpa. Aquellos que ya están acostumbrados al pecado y creen que es normal, tú no. Tú aún lo sientes, siempre estás incómodo. Siempre quieres volver al presente. Y eso significa que Dios siempre te está llamando por tu nombre. Hay un vínculo directo entre pureza y poder espiritual. No hablo aquí de perfección o religiosidad insana. Hablo de un corazón puro, una mente renovada y un cuerpo consagrado. Porque cuanto más pura sea tu vida, más receptivo serás a la voz de Dios. Tendrás más autoridad. Tienes una idea más clara de lo que necesitas hacer, a dónde ir y quién debe estar a tu lado. El problema es que la impureza, especialmente la impureza sexual, crea una niebla, un velo, es confuso. Entumece la mente, haciendo que operes en piloto automático, repitiendo oraciones sin sentido, sirviendo con tu cuerpo mientras distancias tu alma y te roba fuerza. Puedes tener talento, carisma, conocimiento bíblico e influencia, pero sin pureza, careces de presencia. Y sin esta presencia, no hay unción duradera. Por eso el enemigo invierte tanto en esta área, porque sabe que si puede corromper el recipiente, neutralizará su contenido. Pero cuando eliges luchar por la pureza, incluso si caes, incluso si empiezas de nuevo, incluso si lloras en silencio, algo cambia espiritualmente. Dios honra a quienes luchan con sinceridad, porque la pureza no es la ausencia de tentación, sino la presencia de devoción. En la vida del creyente llamado, existe un fenómeno espiritual que pocos comprenden completamente: la intensificación de la guerra espiritual después de la consagración. Es como si el acto mismo de entregarse completamente a Dios fuera una declaración de guerra contra las tinieblas. Cada paso hacia la santidad, cada decisión de pureza, cada momento de intimidad con el Altísimo, se convierte en una amenaza directa para el reino de las sombras. La pureza sexual no es meramente una regla moral o una tradición religiosa. Es una fortaleza espiritual que el enemigo necesita derribar para tener acceso a tu vida. Cuando mantienes tu corazón, mente y cuerpo en santidad, creas una barrera protectora que le impide influir en tus decisiones, nublar tu discernimiento y debilitar tu autoridad espiritual. Esta es la razón por la cual las tentaciones sexuales se intensifican dramáticamente después de momentos de profunda comunión con Dios, después de ayunar, después de orar intensamente, después de recibir una revelación o tomar una decisión importante para el reino. El enemigo sabe que debe actuar rápidamente antes de que esa pureza se consolide y se convierta en una fortaleza inexpugnable. La batalla por la pureza también está íntimamente conectada con la capacidad de recibir revelación divina. Los ojos del espíritu solo pueden ver con claridad cuando no están nublados por la lujuria. Los oídos espirituales solo pueden escuchar la voz de Dios cuando no están ensordecidos por el clamor de los deseos carnales. El corazón solo puede percibir la dirección divina cuando no está dividido entre lo celestial y lo terrenal. Por eso los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han entendido que la pureza no es una opción, sino una necesidad. No es un extra deseable, sino un requisito fundamental para quien quiere caminar en el poder sobrenatural. Daniel entendió esto cuando decidió no contaminarse con la comida del rey. José lo comprendió cuando huyó de la esposa de Potifar. Juan el Bautista lo sabía cuando eligió una vida de separación en el desierto. Pero la pureza no se trata solo de lo que no haces, sino de lo que decides hacer. Es la decisión activa de llenar tu mente con las cosas de Dios, de alimentar tu alma con su palabra, de fortalecer tu espíritu con oración y ayuno.
Es la elección consciente de rodearte de personas que te impulsen hacia arriba, de contenido que edifique tu alma, de actividades que fortalezcan tu relación con el Altísimo. La lucha por la pureza también revela algo profundo sobre tu identidad. Cada vez que resistes una tentación, cada vez que eliges la santidad sobre la gratificación inmediata, estás declarando quién eres realmente. No eres esclavo de tus impulsos, sino hijo del Altísimo. No eres víctima de tus circunstancias, sino victorioso en Cristo. No eres débil, sino fuerte en el poder de su fuerza. El enemigo conoce esta verdad, y por eso trabaja tan incansablemente para convencerte de lo contrario. Susurra mentiras sobre tu identidad. Te recuerda fracasos pasados. Te muestra la aparente libertad de quienes viven sin restricciones. Pero estas son estrategias desesperadas de alguien que sabe que está perdiendo la batalla. La pureza también tiene un aspecto generacional. Cuando eliges vivir en santidad, no solo estás afectando tu propio destino, sino el de tus hijos, nietos y generaciones futuras. Estás rompiendo cadenas que podrían haber atado a tu linaje. Estás estableciendo un nuevo estándar. Estás creando un legado de santidad que trasciende tu propia vida. Cada victoria en el área de la pureza, por pequeña que parezca, tiene repercusiones eternas. Esa decisión de apartar la mirada, de cambiar de canal, de alejarte de una situación comprometedora, de elegir la oración sobre la tentación, resuena en el cielo y hace temblar el infierno. Es una declaración poderosa de que has elegido el camino de la santidad, sin importar el costo. La restauración también es parte esencial de este proceso, porque incluso los más consagrados han experimentado caídas, y la gracia de Dios es suficiente para levantarlos. Cada regreso a la pureza después de una caída es una nueva oportunidad para experimentar la misericordia divina y fortalecer tu determinación. No es la ausencia de luchas lo que define tu espiritualidad, sino tu respuesta a ellas. El poder que se libera a través de una vida pura es indescriptible. Es la autoridad para sanar enfermos, la capacidad de discernir espíritus, la sabiduría para tomar decisiones correctas, la valentía para enfrentar gigantes, la fe para mover montañas. Es el poder que hace que los demonios huyan, que las tinieblas retrocedan, que lo imposible se vuelva posible. Por eso, el enemigo lucha tan ferozmente por esta área. Sabe que un creyente puro es una amenaza existencial para sus planes. Sabe que alguien que ha aprendido a dominar sus pasiones puede dominar cualquier situación. Sabe que quien ha vencido la lujuria puede vencer cualquier otro obstáculo que se presente en su camino. La pureza no es un destino, sino un viaje. No es un estado que alcanzas una vez y mantienes sin esfuerzo, sino una decisión que tomas cada día, cada hora, cada momento. Es una guerra que se libra en el campo de batalla de tu mente, en el altar de tu corazón, en la rendición de tu voluntad. Pero es una guerra que puedes ganar, no por tu propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. No por tu perfección, sino por su gracia. No por tu mérito, sino por su amor incondicional. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la pureza, para experimentar la libertad, para caminar en el poder sobrenatural que Dios ha reservado para quienes le aman y le obedecen. Hay victorias que el mundo nunca celebrará, que nadie publicará, comentará o predicará, pero el cielo las celebra. Hablo de la victoria que llega silenciosamente cuando nadie está mirando. Cuando estás solo en tu habitación y la tentación llama a tu puerta, cuando todo dentro de ti quiere ceder, pero eliges resistir. Esta batalla silenciosa que libras cada día no es una marca de debilidad, sino la evidencia más clara de tu elección divina y tu destino eterno. Recuerdan, las batallas más grandes se ganan en silencio, y las victorias más poderosas son aquellas que solo Dios ve.